¿Conoce realmente las maravillas y los misterios ocultos de Turquía? Desde piedras carnívoras hasta descubrimientos alucinantes que tienen más de 1000 años de antigüedad. Revelaremos 20 cosas impactantes que se descubrieron recientemente en Turquía. Número 20. Los sarcófagos carnívoros. El primer hallazgo de nuestra lista es algo misterioso llamado sarcófago carnívoro. Estos sarcófagos están hechos de algunas piedras locales y tienen la increíble característica de destruir los cuerpos que se colocan en su interior en poco tiempo. Ahora, en 2022, se encontraron algunos de estos sarcófagos en Turquía y los científicos quedaron totalmente desconcertados. Normalmente, un cuerpo tarda entre 50 y 200 años en desintegrarse, pero en estos sarcófagos ocurrió en solo 40 días. La primera sarcófago carnívoro apareció en la necrópolis de Asos allá por el siglo V a.C. Eran ataúdes bastante simples, hechos de una piedra llamada endosite. Tenían una tapa plana en la parte superior, nada extravagante. Pero a medida que pasaba el tiempo y llegaba la era romana, estos sarcófagos se volvieron más elaborados e intrincados en su diseño. Y lo interesante es que la gente conocía los poderes especiales de estos sarcófagos desde el principio. Eran muy buscados y se comercializaban desde Asos hasta Roma y Egipto. ¿Te imaginas que la gente realmente quisiera estas cosas? Pero los científicos aún no entienden del todo por qué estos sarcófagos descomponen los cuerpos tan rápidamente. Todavía están tratando de averiguar qué propiedades de la piedra provocan este fenómeno loco. Número 19. Ciudad subterránea. La ciudad de Makyati es considerada la ciudad subterránea más grande de Turquía y posiblemente incluso del mundo. Este increíble descubrimiento arroja luz sobre la historia de los primeros cristianos y judíos que buscaron refugio de la persecución en Turquía. En 2020, los trabajadores que realizaban trabajos de restauración en casas históricas en Midyat tropezaron con una entrada oculta a una cueva. Esto los llevó a un pasaje que se abría a una vasta red de cámaras, túneles y silos. Se estima que la ciudad cubre más de 4 millones de pies cuadrados y albergó a unas 70.000 personas en los siglos II y III después de Cristo. Lo que es aún más fascinante es que la ciudad tenía lugares de culto como una sinagoga con una estrella de David tallada cerca del techo y una catacumba donde se encontraron huesos humanos y de animales. Incluso han encontrado una instalación de elaboración de vino, lo que sugiere que los residentes tenían alguna actividad económica. Pero, ¿cómo crees que era la vida de los que vivían en Makyate? Número 18. Tumba en medio de la calle. ¿Alguna vez has oído hablar de una tumba misteriosa que permanece intacta en medio de una concurrida calle? En la histórica ciudad de Sivas, Turquía, existe precisamente eso, un enigmático monumento funerario que ha capturado la imaginación de locales y visitantes por igual. Es un lugar verdaderamente fascinante que ha generado innumerables teorías y especulaciones sobre sus orígenes. La tumba, marcada con la intrigante inscripción Mártir Gariban Baba, permanece como un misterioso recordatorio de un pasado largamente olvidado. A pesar de décadas de investigación, nadie ha podido determinar con certeza la identidad de la persona enterrada allí, ni explicar la peculiar decisión de mantener la tumba en el centro de una intersección transitada. Según documentos históricos y artículos de prensa de la época, la tumba originalmente formaba parte del tranquilo patio de una residencia privada. Sin embargo, cuando llegó el progreso urbano y la antigua casa fue demolida para dar paso al desarrollo del nuevo distrito de Çarşılar, ocurrió algo extraordinario. Los trabajadores encargados de pavimentar la nueva calle se encontraron en un dilema moral y espiritual. Movidos por un profundo respeto por las tradiciones locales y un temor reverencial a las consecuencias sobrenaturales, tomaron la inusual decisión de preservar la tumba exactamente donde estaba, pavimentando cuidadosamente alrededor de ella. Entre los habitantes de Sivas circulan diversas teorías sobre la identidad del ocupante de la tumba. Muchos creen fervientemente que el sitio es el lugar de descanso final de un venerado santo o un erudito religioso de gran importancia. Pero las preguntas persisten. ¿Qué circunstancias extraordinarias llevaron a la preservación de esta tumba en medio del desarrollo urbano? ¿Qué secretos yacen enterrados con los restos de la antigua casa que una vez ocupó este espacio? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, esta tumba solitaria continúa ejerciendo una fascinación tan poderosa sobre todos los que la encuentran?
Número 17. Ciudad de las iglesias fantasmas. En las tierras abiertas al este de Kars, Turquía, se descubrió algo misterioso. Imagínese iglesias antiguas, algunas con torres en forma de octágono, otras con paredes desmoronándose y columnas tiradas por todas partes como piezas de un rompecabezas. Todo esto en un enorme campo de hierba. Ahora bien, ¿qué es todo esto? Hagamos un rápido viaje al pasado, a un lugar llamado Ani. A principios del año 3002 después de Cristo, Ani era un lugar muy importante. Fue uno de los primeros lugares en abrazar el cristianismo. Y con una población que llegó a alcanzar los 100.000 habitantes, Ani llegó a ser conocida como la ciudad de las 1001 iglesias. ¿Puede imaginarse tantas iglesias en un solo lugar? Pero Ani enfrentó numerosos desafíos y desastres a lo largo de su existencia. Guerras, invasiones, terremotos y plagas causaron estragos en la ciudad, destruyendo muchos de sus hermosos edificios y debilitando sus defensas. Si avanzamos rápidamente hasta hoy, todo lo que queda son los restos de estas iglesias. Pero, ¿quiénes eran las personas que alguna vez llamaron hogar a Ani? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Y cómo sobrevivieron en un entorno tan desafiante? Y quizá la pregunta más importante que deberíamos hacernos es qué podemos aprender de Ani y cómo podemos evitar que nuestras propias ciudades corran la misma suerte. Número 16. Montaña ardiente. A primera vista, esta montaña podría parecer simplemente otra formación rocosa ordinaria en el paisaje turco, pero bajo su superficie aparentemente común, se esconde un fenómeno extraordinario que ha cautivado la imaginación humana durante más de 2 milenios y medio. En sus profundidades, un fuego eterno ha estado ardiendo incesantemente, creando un espectáculo natural tan impresionante que ha inspirado mitos y leyendas a través de los siglos. Las llamas, que danzan perpetuamente en el interior de la montaña, crean un espectáculo hipnótico que desafía la comprensión y deja a los visitantes completamente maravillados. La conexión de este lugar con la mitología es particularmente fascinante, pues se dice que estas llamas eternamente ardientes fueron la inspiración directa para la legendaria quimera de la mitología griega. En la épica Ilíada de Homero, esta criatura extraordinaria fue inmortalizada como un ser formidable, una bestia majestuosa con la cabeza de un feroz león, el cuerpo robusto de una cabra montañesa y una serpiente como cola, que hacía su morada en la cima de esta misteriosa montaña. Aunque esta descripción podría parecer extraída de las páginas de un cuento fantástico, los antiguos creían firmemente en su existencia. Para aquellos aventureros intrépidos que se atreven a explorar este fenómeno único, el camino hacia las llamas eternas requiere una prueba de resistencia considerable. Una serie de escalones de piedra antigua serpentea hacia arriba, cada uno tallado en la roca misma de la montaña. No hay forma de suavizar la realidad de esta ascensión. Es un desafío físico que dejará incluso a los más en forma jadeando por aire, con la ropa empapada de sudor bajo el sol turco. Sin embargo, cada paso agotador, cada momento de esfuerzo, se ve recompensado 1000 veces cuando finalmente se alcanza el destino. Pero mientras contemplamos estas llamas misteriosas que han ardido sin cesar durante milenios, surgen preguntas más profundas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué fuerzas geológicas extraordinarias mantienen vivo este fuego eterno? ¿Es simplemente un fenómeno natural explicable por la ciencia moderna, o hay algo más misterioso en juego? ¿Qué otros secretos guarda esta montaña que aún no hemos descubierto? Número 15. La herramienta de piedra más antigua. Parece que nuestros antepasados humanos llegaron al continente mucho antes de lo que se creía. Los arqueólogos encontraron un cuchillo de piedra en un antiguo yacimiento del río Gedis, en Turquía. Se calcula que la afilada herramienta, hecha de cuarcita, tiene alrededor de 1,2 millones de años. Este hallazgo retrasa la cronología de la presencia humana temprana en la zona. Hasta ahora, los restos humanos más antiguos encontrados en Europa eran fragmentos de huesos del extinto Homo antecesor en España, que datan de hace 1,2 millones de años. Esta nueva revelación obliga a los antropólogos a repensar sus teorías sobre cómo llegaron nuestros antepasados al continente, y abre un nuevo conjunto de preguntas sobre quiénes fueron estos primeros humanos y cómo llegaron a Europa. Número 14. El túnel de Tito. Este magnífico yacimiento arqueológico, reconocido por la UNESCO, tardó casi un siglo en completarse.
La construcción del túnel se extendió desde el siglo I después de Cristo bajo el emperador Vespasiano hasta el siglo II después de Cristo bajo el emperador Antonino Pío. Legionarios romanos, marineros, prisioneros y esclavos judíos participaron en esta monumental tarea. Pero, ¿cuál era el propósito de este gran esfuerzo? Bueno, el túnel se construyó para desviar el agua de un río cercano lejos de la ciudad portuaria de Seleucia Pieria. Verá, este bullicioso centro de comercio se vio constantemente amenazado por inundaciones y sedimentación causadas por el río Rebelde. Al construir el túnel de Tito, los romanos pudieron proteger a Seleucia Pieria de estos desastres naturales y mantener su prosperidad e importancia en la región. El túnel de Tito es un testimonio de la resistencia humana y el poder de la ingeniería. No es de extrañar que se considere uno de los restos romanos más impresionantes de Turquía. Número 13. Hotel sobre ruinas antiguas. Este hotel no solo está construido sobre ruinas antiguas, está construido sobre ellas. En concreto, las ruinas de un mosaico de 2000 años de antigüedad que cubre una asombrosa superficie de 9 pies cuadrados. El mosaico fue descubierto por accidente en 2010, cuando los trabajadores estaban cavando los cimientos de un nuevo hotel en Antakya, Turquía. Tropezaron con una entrada oculta a una cueva que los llevó a un pasaje que se abría a una vasta red de cámaras, túneles y silos. Y allí estaba, el mosaico intacto más grande y antiguo jamás encontrado. Afortunadamente, los desarrolladores del hotel fueron lo suficientemente inteligentes como para trabajar en estrecha colaboración con arqueólogos e ingenieros para garantizar la preservación y protección de este increíble hallazgo. Incluso diseñaron un suelo de cristal para que los huéspedes puedan maravillarse con el mosaico debajo de ellos, y crearon un museo para mostrar la historia y la cultura del lugar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quiénes fueron las personas detrás de la creación del mosaico? ¿Y cómo llegó a ser una obra maestra tan notable? Número 12. Burros alimentados con energía solar. En un rincón remoto del oeste de Turquía, un grupo de ingeniosos pastores decidió llevar sus viajes agrícolas al siguiente nivel. ¿Cómo? Pues bien, se les ocurrió la brillante idea de aprovechar la energía del sol para mantenerse conectados. Y no se ataron paneles solares a la espalda, aunque eso hubiera sido todo un espectáculo, sino a sus fieles burros. Estos pastores con visión de futuro ataron paneles solares a sus burros, convirtiéndolos en centrales eléctricas ambulantes. Este es un ejemplo perfecto de pensar fuera de los esquemas. Estos paneles solares tampoco eran unos paneles comunes. Estaban especialmente diseñados para alimentar dispositivos móviles, lo que significaba que estos burros no solo transportaban cargas, sino que también cargaban más de 1000 teléfonos móviles en las condiciones adecuadas. Número 11. La Puerta de Plutón. El plutonio, también conocido como la Puerta de Plutón, es como la versión antigua de una casa encantada. Ubicado en Hierápolis, Turquía, este lugar se consideraba sagrado en su época, y por sagrado, se creía que era un portal al inframundo. Entonces, ¿por qué el nombre de Puerta de Plutón? Bueno, todo se debe al dios romano Plutón, que era el dios del inframundo. Los antiguos griegos también participaban en la acción, asociando el sitio con su dios del inframundo, Hades. Ahora, puede que te preguntes qué hizo que este lugar fuera tan mortal. Bueno, resulta que el suelo estaba arrojando algunos gases bastante nocivos, principalmente dióxido de carbono, y eso no es exactamente un soplo de aire fresco. Estos gases eran tan tóxicos que se creía que eran responsables de matar a las aves. Además, los rituales que se llevaban a cabo en la Puerta de Plutón definitivamente no eran para los débiles de corazón. Los sacerdotes sacrificaban animales a los dioses del inframundo. ¿Y adivina qué? Los pájaros eran su ofrenda de sacrificio preferida. Mucha gente dice que los pájaros son bastante molestos con todo su canto y caca por todas partes, pero sacrificarlos parece un poco extremo, ¿no crees? La Puerta de Plutón fue descrita por un antiguo geógrafo griego llamado Estrabón en el siglo I a.C., pero no fue hasta 2013 que los arqueólogos italianos redescubrieron este lugar espeluznante. Número 10. El monolito misterioso. La misteriosa aparición y posterior desaparición de monolitos en todo el mundo ha capturado la imaginación de muchos. Todo comenzó con la extraña estructura que surgió en el desierto de Utah el pasado noviembre. Y desde entonces, estas placas metálicas han ido apareciendo en varios países, incluidos Colombia, Rumania,
e incluso los Países Bajos. Pero centrémonos en la última incorporación a este enigma mundial, el monolito turco. Ubicada cerca del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, esta placa de metal de 10 pies de alto tenía una antigua escritura turca que traducía: «Mira al cielo, verás la luna». Fue descubierta por un curioso granjero turco que no pudo resistirse al encanto de este brillante enigma. Los lugareños estaban igualmente intrigados y se especulaba mucho sobre sus orígenes y propósito. Sin embargo, tan rápido como apareció, el monolito desapareció en el aire, sin dejar rastro. La desaparición dejó a la comunidad desconcertada y ansiosa de respuestas. ¿Fue una broma elaborada? ¿Un fenómeno de otro mundo? ¿O tal vez una estrategia de marketing inteligente? Número 9. Mansiones de cuento de hadas abandonadas. En la encantadora tierra de Mudurnu, Turquía, hay un lugar que algunos llaman la mansión de cuento de hadas. Pero este lugar es mucho más que eso. Era el Burj al-Babas, un gran proyecto inmobiliario que tenía como objetivo crear un refugio lujoso para la élite. Tenía filas y filas de villas como castillos inspiradas en la majestuosa arquitectura otomana y los palacios europeos. Cada mansión estaba diseñada meticulosamente para ser única, como un copo de nieve en un paraíso invernal. El plan era atraer a compradores adinerados que ansiaban un refugio que fuera a la vez opulento y distintivo. Pero el destino tenía un plan diferente. Los promotores se enfrentaron a dificultades financieras y el proyecto de construcción tropezó con obstáculos como si estuviera atrapado en un hechizo maligno. Y así, el proyecto del Burj al-Baba encontró su muerte prematura, dejando atrás un silencio inquietante. Lo que queda ahora son hileras de mansiones abandonadas congeladas en el tiempo, como personajes de un cuento de hadas olvidado. Número 8. Huellas de carros antiguos. Las misteriosas huellas de carros del Valle de Frigia han sido durante mucho tiempo una fuente de intriga y especulación. Estas extrañas huellas, grabadas en la roca con precisión, tienen un parecido sorprendente con las ruedas de un carro, pero lo que las hace realmente desconcertantes son los cortes más profundos que se desvían de la norma de las huellas de carros típicas. Es casi como si las hubiera hecho un carro con esteroides. Bueno, algunos lugareños las atribuyen a antiguos extraterrestres. Según esta teoría de otro mundo, los desastres naturales y los eventos a lo largo de los siglos han encubierto convenientemente cualquier evidencia que respalde esta idea extraterrestre. Y por si fuera poco, incluso se afirma que entre estas huellas se pueden encontrar huellas de dinosaurios. Pero algunas personas no están de acuerdo con estas ideas, y los historiadores tienen una explicación más convencional para estas huellas. Proponen que los frigios, una civilización antigua, podrían ser los responsables de tallar estas huellas en la roca blanda. Sin embargo, la datación de estas huellas es un tema de debate candente. Algunos sostienen que podrían incluso ser anteriores a los propios frigios. Pero, ¿qué opinas de estas peculiares huellas de carro? ¿Son evidencia de un antiguo transporte extraterrestre? ¿O simplemente el trabajo de una antigua civilización? ¿Y qué hay de esas supuestas huellas de dinosaurio? Número 7. Agujero sagrado para el pulgar. La columna de los deseos de Santa Sofía en Estambul, Turquía, es una fascinante tradición cultural que te hará cuestionar el poder de un pulgar mojado. Ubicada en la histórica Santa Sofía, un lugar que ha visto más transformaciones que un camaleón en un caleidoscopio, esta columna ha capturado la curiosidad de muchos. Se cree que este agujero tiene poderes místicos. Se dice que si introduces el pulgar, le das un buen giro y el pulgar sale mojado, supuestamente se te concederá tu deseo e incluso podría curar tus enfermedades. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué alguien metería el pulgar en un agujero cualquiera? Bueno, las tradiciones culturales suelen tener significados simbólicos que pueden parecer extraños para los forasteros, pero para quienes las practican, estos rituales tienen un profundo significado. En cuanto a la explicación científica detrás de la humedad, nadie lo sabe. Tal vez haya algún mecanismo secreto o un ejército de diligentes mantenedores del ritual que se aseguren de que la humedad se mantenga intacta. Número 6. Una planta milagrosa. Los antiguos romanos estaban verdaderamente adelantados a su tiempo. Lo tenían todo: la gran arquitectura, las batallas épicas e incluso el secreto de una anticoncepción eficaz. Tenían una pequeña hierba llamada silfio,
que usaban como su propio método anticonceptivo personal. Era tan popular entre los romanos que la planta finalmente se extinguió antes de la caída de su poderoso imperio. Avanzamos rápidamente hasta el año 2022 y un científico de Turquía afirma haber tropezado con la antigua planta milagrosa. Según esta mente brillante, su análisis de las plantas reveló la presencia de 30 metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios tienen propiedades que podrían combatir el cáncer, actuar como anticonceptivos e incluso reducir la inflamación. ¿Quién sabe qué otros secretos medicinales encierra esta antigua hierba? ¿Podría ser la clave para curar enfermedades que han plagado a la humanidad durante siglos? ¿O tal vez podría revolucionar el campo de la anticoncepción una vez más? Las posibilidades son infinitas. Número 5. Arena de gladiadores romana. Emprendamos un viaje fascinante a Mastora, una antigua ciudad en el oeste de Turquía, donde recientemente se ha descubierto un testimonio extraordinario del entretenimiento romano, un majestuoso anfiteatro. Este colosal espacio de espectáculos era el escenario de intensos combates que mantenían al público en vilo. Aquí, gladiadores entrenados se enfrentaban en duelos épicos, no solo entre ellos, sino también contra bestias salvajes en exhibiciones de valentía y destreza, que culminaban con la victoria de un único combatiente. La magnitud de este anfiteatro es verdaderamente impresionante, con una capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores, rivalizando con los grandes estadios modernos. Quizás lo más intrigante de este descubrimiento es que permaneció oculto durante siglos, completamente cubierto por una densa vegetación que lo camufló perfectamente en el paisaje. La naturaleza había tejido un manto verde de árboles y plantas sobre la estructura, volviéndola prácticamente imperceptible. Fue gracias a la minuciosa investigación de documentos históricos, específicamente registros que datan de hace aproximadamente 200 años, que los arqueólogos pudieron finalmente localizar y desenterrar esta joya arquitectónica del pasado romano. Número 4. El primer pueblo del mundo. Descubierto en 1997, este sitio ha sido un tesoro de sorpresas desde entonces. Olvídate de los asentamientos neolíticos típicos que dependían de la agricultura. Karahan Tepe da la vuelta a la situación y desafía el status quo. Imagínate una piscina con forma de cuenca tallada en la roca, artefactos en abundancia y un montón de herramientas de piedra. Es como un home depot prehistórico. Cinceles, cuentas, piedras, fragmentos de vasijas. Lo que se te ocurra, lo tienen. Y no olvidemos las puntas de flecha, los raspadores y las cuchillas hechas de pedernal u obsidiana. Estos tipos eran claramente cazadores y recolectores expertos. Pero eso no es todo. Karahan Tepe tiene un juego arquitectónico serio, con 266 pilares adornados con elementos en forma de T y relieves de animales. Es como una galería de arte de la Edad de Piedra. Serpientes, insectos, pájaros, conejos, gacelas. Tienen toda la fauna cubierta. Y no nos olvidemos de esos misteriosos animales no identificados. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. El sitio presenta casas circulares dentro de un complejo ritualista masivo. Literalmente, cortaron estructuras ceremoniales en la roca madre. Y lo que es aún más fascinante es que las representaciones de humanos en Karahan Tepe muestran un sentido de autodistinción del mundo animal. Pero luego los habitantes de Karahan Tepe enterraron intencionalmente su amado sitio y se mudaron a pastos más verdes. O tal vez simplemente se cansaron de tanto cavar. ¿Quién sabe? De cualquier manera, este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros antiguos. Número 3. Misteriosos agujeros excavados en árboles. La trepanación, un procedimiento quirúrgico fascinante que se remonta a los albores de la civilización humana, ha vuelto a capturar la atención del mundo arqueológico tras el extraordinario descubrimiento de un cráneo trepanado de 3.200 años de antigüedad en las profundidades de Turquía. Esta práctica médica ancestral, que involucra la perforación deliberada del cráneo humano, ha dejado a los expertos modernos en un estado de asombro y perplejidad, planteando interrogantes fundamentales sobre los antiguos practicantes de esta técnica quirúrgica. ¿Fueron acaso chamanes místicos que canalizaban poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos? ¿O quizás fueron los primeros médicos de la historia,
que armados con herramientas rudimentarias pero impulsados por un profundo deseo de aliviar el sufrimiento humano, se atrevieron a realizar estas intervenciones complejas? La verdad sobre estas prácticas antiguas permanece envuelta en el misterio, enterrada en las capas del tiempo histórico. Durante la antigüedad, la trepanación se consideraba una solución casi universal para una amplia gama de aflicciones, desde lesiones cerebrales traumáticas hasta dolencias misteriosas que afectaban la mente y el espíritu. La teoría predominante sugería que al crear una abertura en el cráneo, se podía liberar la presión intracraneal excesiva y facilitar un proceso de curación natural. Sin embargo, esta explicación nos lleva a cuestionarnos: ¿era esta práctica verdaderamente efectiva, o representaba más bien un acto de desesperación médica en una era donde el conocimiento anatómico era extremadamente limitado? Las interpretaciones modernas de la trepanación se han expandido más allá del ámbito puramente médico. Numerosos investigadores han propuesto teorías fascinantes sobre su posible significado espiritual y ritual. Algunos estudiosos sugieren que estas intervenciones formaban parte de ceremonias elaboradas diseñadas para expulsar entidades malignas del cuerpo del paciente, actuando como una forma física de exorcismo. La pregunta persiste: ¿podremos algún día descifrar completamente las verdaderas motivaciones y creencias que impulsaron a nuestros antepasados a desarrollar y perpetuar esta práctica extraordinaria? ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en los antiguos cráneos trepanados que continúan emergiendo de las profundidades de la tierra turca? Número 2. Los sumideros gigantes. Esos misteriosos y amenazantes sumideros que aparecen sin previo aviso están causando una verdadera conmoción en el corazón de Turquía. Y estos sumideros gigantes no son un asunto para tomarse a la ligera, son verdaderos titanes geológicos, como los voraces agujeros negros del cosmos, pero aquí en la superficie terrestre. Estos fenómenos naturales devoran implacablemente todo lo que se encuentra en su camino, desde tierra y rocas hasta estructuras enteras. Ahora bien, ¿qué proceso geológico da origen a estos impresionantes sumideros? La respuesta yace en las profundidades de la Tierra. Todo comienza con un sustrato de roca soluble, típicamente piedra caliza, que se extiende bajo la superficie. Con el paso inexorable del tiempo, el agua, ese paciente escultor de la naturaleza, se infiltra y realiza su labor silenciosa, disolviendo gradualmente la roca y creando estas cavidades que eventualmente se convierten en profundos abismos. Pero el panorama se torna aún más preocupante cuando consideramos los efectos del cambio climático y las sequías prolongadas. Estos factores ambientales no son meros espectadores pasivos, son catalizadores que alteran dramáticamente los patrones naturales de las aguas subterráneas y multiplican exponencialmente el riesgo de hundimientos terrestres. Es como si la naturaleza estuviera agregando combustible a una hoguera geológica ya ardiente, y cuando estos sumideros alcanzan dimensiones verdaderamente colosales, se convierten en una fuerza devastadora que no se puede ignorar. Su impacto es profundo y multifacético, dejando una estela de destrucción que afecta severamente la infraestructura urbana, compromete la productividad agrícola y amenaza la estabilidad fundamental del terreno en toda la región. Número 1. El lugar de descanso final de Medusa. Escondido bajo las bulliciosas calles de Estambul, se esconde un secreto que ha cautivado la imaginación de lugareños y turistas por igual. A un tiro de piedra de la majestuosa Santa Sofía se encuentra la cisterna basílica, la más grande de su tipo en la antigua ciudad. Pero lo que hace que esta cisterna sea realmente fascinante es la especulación en torno a su conexión con la mítica Medusa. Ahora bien, antes de que empieces a imaginar serpientes por pelo y convirtiéndose en piedra a su lado, averigüemos qué es en realidad una cisterna. Imagina un enorme recipiente hecho de hormigón, metal o plástico que recoge y almacena agua para su uso futuro. De eso se trata una cisterna, y esta cisterna en particular, que data del siglo VI después de Cristo, fue construida durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I, con unas impresionantes medidas de 139 por 65 metros. Esta maravilla subterránea tiene la capacidad de contener la asombrosa cantidad de 100 toneladas de agua. Pero lo que realmente la distingue son las inquietantes decoraciones que adornan sus paredes. Las cabezas gigantes de Medusa y Gorgona con sus miradas petrificantes,
le dan un aire de misterio a esta antigua estructura. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos creen que la cisterna basílica podría ser el lugar de descanso final de la propia Medusa. Pero, ¿hay algo de verdad en este mito? ¿Podría la legendaria Gorgona haber encontrado consuelo en este santuario acuático? ¿O es todo solo una elaborada historia urdida por mentes imaginativas? Esta pregunta ha desconcertado a historiadores y mitólogos durante siglos. Las cabezas de Medusa, que forman las bases de dos columnas, son únicas en su ubicación. Una está al revés, mientras que la otra está inclinada hacia un lado. Esta disposición inusual ha alimentado innumerables teorías. Algunos sugieren que fue un gesto simbólico de los bizantinos para negar el poder de Medusa, una práctica común en el mundo antiguo donde los símbolos temidos se mostraban de una manera que los volvía inofensivos. Otros argumentan que fue simplemente una decisión arquitectónica, utilizando los materiales que estaban disponibles en ese momento. El misterio se hace más profundo cuando se considera el diseño laberíntico de la cisterna, una vasta red de 336 columnas, cada una de 30 pies de altura, que crean un bosque de mármol y piedra en las frías y sombrías profundidades. Esta maravilla arquitectónica, con su agua que resuena y sus pasillos tenuemente iluminados, añade un aura de belleza inquietante al mito de Medusa. Los visitantes a menudo dicen sentir una extraña sensación de serenidad, mezclada con asombro mientras caminan entre las filas de columnas, con el sonido del agua goteando como único acompañamiento a sus pensamientos. La cisterna basílica, con sus cabezas de Medusa, sigue siendo una de las atracciones más intrigantes de Estambul. Ya sean meros rescates arquitectónicos o un guiño al pasado místico, su presencia en este antiguo depósito añade una capa de encanto a una vista ya extraordinaria. Al emerger de nuevo a la luz del día de la Estambul moderna, la historia de la cisterna basílica y su Medusa susurra un recordatorio del rico tapiz de historia, mito y leyenda de la ciudad. Amigos, gracias por explorar con nosotros en Grand Discovery. Nos vemos en el próximo video.